lugar para seguir alabando al Señor y escuchar su palabra. Vamos a orar nuevamente antes de empezar. Padre Santo, Dios eterno, maravilloso Dios, soberano, tú que eres el único Señor que ha asistido desde la eternidad hasta la eternidad, que eres el creador de todas las cosas. Hoy venimos, Señor, en tu presencia, después de haberte adorado, haberte cantado, Señor. Queremos colocar este tiempo en tus manos pidiendo que por medio de tu palabra nos enseñes, pero sobre todo que por medio de ella y por medio de la enseñanza, la predicación de tu palabra, muchos puedan llegar al arrepentimiento y puedan tomar esa decisión de entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida, y el único que puede llevarnos a tu presencia, Señor. Así que en tus manos queremos dejar este tiempo, Señor, rogando tu favor y tu misericordia, y que tu Santo Espíritu nos redarguya, nos enseñe y muestre ese camino verdadero. A ti te damos gracias y te hemos orado en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar quiero que leamos esta pequeña introducción. Dice: hoy día la historia nos ilustra grandes acontecimientos que de una u otra forma han cambiado el rumbo de la humanidad. La historia nos enseña sobre revoluciones, guerras, desastres naturales, descubrimientos, entre otros. Todo esto se enseña desde la escuela. Y aunque han transformado el rumbo, han transformado la geopolítica, entre otros, la humanidad ha seguido su camino mientras está en esta tierra. Se han pasado situaciones, pero la humanidad sigue en este caminar. Pero hubo un acontecimiento del que mucha gente no conoce muy bien, que cambió el destino eterno del ser humano, y la gran mayoría de los que le han escuchado no le han dado la trascendencia que amerita. Y este acontecimiento es la historia del Edén. Y quiero que por medio de esta historia veamos lo que ha pasado con el ser humano y lo que puede pasar si no se toma una decisión. Y el texto que vamos a estar usando es Génesis capítulo 3. No lo vamos a leer, sino que en el camino vamos viendo parte por parte, pero para comenzar, miremos conociendo el porqué del estado del hombre, el porqué del estado del ser humano. Y para hablar de salvación o rescate, pues se debe conocer bien qué fue lo que llevó al hombre a la situación actual. Para uno hablar de salvación, tiene que conocer qué fue lo que pasó. Porque quizá mucha gente habla de la salvación, se le habla de la salvación, pero no le da la importancia porque cree que no lo necesita, porque le han enseñado que ser una buena persona, que ser solidario, que tener valores, con eso ya se ganó el cielo, como dicen por ahí. Hay gente que dice: es un alma de Dios, ya se ganó el cielo. Y la gente piensa, la mayoría puede pensar en eso porque pues no conoce muy bien la trascendencia de lo que sucedió en el huerto del Edén. El hombre estaba bien. Había recibido autoridad sobre la creación y provisión de ella de parte de Dios. En Génesis 1, 28 y 29 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla,
o serán para comer. O sea que el hombre, cuando Dios crea al hombre y después le da a la mujer como ayuda idónea, eh, le da autoridad sobre la creación, pero también le da a través de la tierra, le da a través de la creación, le da la provisión para vivir. Igualmente, Dios colocó al hombre en un lugar supremamente hermoso y maravilloso y estaban acompañados de su presencia. En el capítulo 2, del versículo 4 al 15, nos muestra esa parte. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que se fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio, Dionise. El nombre del segundo río es Gigón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidequel, este es el que va del oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. O sea, y 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea que Dios colocó al hombre en un lugar supremamente hermoso y maravilloso, pero también estaban acompañados de la presencia de Dios. Así estaba el hombre. Estaba en un estado de comunión con Dios, de paz y de inocencia. El capítulo 2, versículo 25 nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, ellos estaban en un estado de comunión con Dios, y cuando hay comunión con Dios, ¿será que hay intranquilidad o hay paz? Cuando estamos con Dios, tenemos paz a pesar de las adversidades, a pesar de las situaciones, hay paz. Ellos estaban porque tenían la presencia de Dios, pero también estaban llenos de inocencia. Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Eso nos demuestra la inocencia que había en la mente y el corazón del ser humano. No había malicia, no había nada. Entonces, lo otro, ¿qué pasó en el Edén? El hombre empezó a tener comunión con quien no debía. En el capítulo 3, versículo 1 al 5, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea que ya el hombre, en este caso la mujer, empieza a tener comunión con quien no debía tenerla. Creo que 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso es para nosotros también, porque estamos en medio del mundo, vivimos en este mundo, y por donde vayamos vamos a escuchar cosas que van en contra
de la voluntad de Dios. Pero si uno se pone a adular, a conversar sobre esos temas, en medio de gente que no le gusta sino hablar de eso, pues mucha gente se ha dejado transformar. ¿Cuánta gente ha estado en una iglesia y ha salido de ella? Porque tal vez se ha dejado llenar de cuentos, digámoslo así, de fábulas que el mundo enseña. Y aquí la mujer empieza a tener ya comunión, a hablar, a comunicarse con quien no debía comunicarse. Y en el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea que se olvidaron o se olvidó del consejo y advertencia de Dios. Que se nos olvide todo, menos lo que nos dice la palabra de Dios a nosotros, sus hijos. Que se nos olvide cualquier otra cosa, pero no lo que dice Dios en su palabra para cada uno de nosotros. Y aquí se les olvida el consejo, se olvidan del consejo de Dios, pero también de la advertencia que Él les había dado. ¿Por qué? En el punto anterior dijimos, empezó a tener comunicación con quien no debía. ¿A quién vamos cuando necesitamos un consejo? ¿A quién va la gente cuando necesita un consejo? Hoy en día el mundo presenta muchas alternativas y le han dado una sabiduría y un poder tan grande a los brujos, a las brujas. Van y consultan para que les ayuden, para que les den la solución, y no saben que eso es una cortina la que coloca el enemigo. Porque si alguien sabe que no hay que dividir, es el enemigo. Él trabaja conjunto. Y lo digo por experiencia propia de haber escuchado a alguien que vivió en ese mundo. Una persona que trabajó en la brujería decía que cuando ellos los buscaban para hacer un trabajo, primero tenían que consultar quién estaba asesorando a la otra persona. Porque si era un brujo de más alto rango, prácticamente decía, literalmente le pegaba, le daba. El enemigo no va a dejar que le dañen su plan, su artimaña. Y aquí algo que el enemigo quiere es que nos olvidemos de Dios, que nos olvidemos de su palabra. Y algo que la historia nos cuenta también, que fue en la Edad Media, la época medieval, donde predominó el pensamiento cristiano, fue un tiempo de oscurantismo para la gente, porque era lo que dijeran ellos, pero no se les permitía leer la palabra, no se les permitía leer, y todo el mundo no conocía la palabra. Y un momento más adelante en que solamente los sacerdotes podían leer la palabra, pero el pueblo del común no, y el ritual era en latín y nadie lo podía entender, simplemente decían amén y listo, pero no entendían lo que le estaban diciendo. La gente vivía en ignorancia de la palabra y quiere el enemigo que la gente siga en la ignorancia de la palabra, porque así se enseñó, a ir a un ritual a escuchar y no más, y a todo sí, amén,
Y si lo dijo Él, así es. Por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra, y perdonen la expresión que voy a usar, para que no nos metan los dedos en la boca. Y si alguien lo quiere meter, pues tenemos dientes y mordemos y ya no va a querer meter los dedos en la boca. Lo otro, conocieron el pecado y la vergüenza que éste causa. Génesis 3, 8, 10 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Conocieron el pecado y la vergüenza que éste causaba. Cuando Dios le llama, se esconden. Y dice, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y hoy mucha gente no quiere escuchar de Dios porque Dios nos desnuda el pecado. Dios no maquilla el pecado y lo muestra tal y como es. Entonces, al adúltero le muestra su adulterio. Al ladrón le muestra su pecado de robar. Al mentiroso le muestra el pecado de la mentira. Y mucha gente se le esconde a Dios por no escuchar la confrontación que hace Dios para que nuestro corazón se contrite, se humille y reconozca que es un pecador y que necesita de un Salvador. Y ellos conocen el pecado y la vergüenza que el pecado causa. Y creo que todos los que estamos aquí sabemos que el pecado causa vergüenza, sea interna o externamente. Si no causa vergüenza de manera interna, va a causar de manera externa. Pero causa vergüenza, causa dolor, causa angustia. Y esto pasó con ellos. Pero también no reconocieron su pecado y trataron de evadir la culpa y su consecuencia. Miremos del versículo 11 al 13. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Aceptó su culpa o le echó la culpa a otro? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. No reconocieron verdaderamente su pecado y trataron de evadir la culpa y su consecuencia. Ahora, miremos algo. ¿Cuál fue la consecuencia que viene o que vino después de esto? Cada uno recibió lo que merecía delante de Dios. Cada uno recibió. Y me llama la atención que cada uno comparece de forma individual delante de Dios. Él no preguntó quién les enseñó ni qué hicieron. Preguntó en singular, en forma personal. Dice, aquí no dice, y Dios le dijo, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Quién te enseñó? Y a la mujer no le dijo, ¿qué es lo que han hecho? No, ¿qué has hecho? Y esto nos muestra que cada uno va a comparecer delante de Dios de forma individual. Él no va a llamar por grupos. Él no va a llamar, venga para acá,
John Jairo y traiga sus testigos. O traiga quien lo defienda, un abogado. No. Cada uno de nosotros va a tener que comparecer de forma individual delante de Dios. Y la salvación es de forma individual. Cada uno comparece delante de Dios. Y él, vuelvo y repito, él no les preguntó quién les enseñó. Le dijo primero al hombre, ¿quién te enseñó? ¿Él solamente estaba desnudo? ¿O la mujer también? ¿Él solamente habrá sentido vergüenza? ¿O la mujer también? Porque ella también se escondió. Ahora, a la mujer le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Solamente lo hizo ella? ¿O lo hizo también Adán? Ambos comieron, pero a cada uno lo llama y le pregunta por su pecado, de forma individual. Ahora, el Señor les cubrió de su pecado, pero no lo quitó. En ese momento. Dice el versículo 21 en el capítulo 4. Perdón. En el capítulo 3 coloqué 4:21, es 3:21, perdón. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, en ese momento los cubrió, pero ¿el pecado tuvo consecuencia o no? No los cubrió y dijo, listo, quedan sanos y salvos. No hay problema. O como dice el comentarista deportivo, tú tranquilo. ¿No les dijo así? Simplemente les cubrió con pieles y los vistió. Otra consecuencia, fueron sacados de la presencia de Dios, o sea que fueron echados fuera. Y coloqué entre comillas la palabra echados fuera, porque la Biblia nos muestra que los que no estén inscritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego. Los que no han conocido y no han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el día del juicio serán echados al lago de fuego. Y aquí fueron sacados de la presencia de Dios, versículo 22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así comenzó la historia de la humanidad, destituidos de la gloria de Dios, la cual recibimos todos cuando nacemos. O sea, el hombre, nadie puede decir que nace sin pecado. Así comienza la historia de la humanidad, que desafortunadamente la historia nos muestra acontecimientos, pero qué bueno que permitieran esta historia para que la gente se diera cuenta para dónde va si no recibe la salvación, la cual recibimos todos cuando nacemos. ¿Hay alguien aquí que haya nacido sin pecado? Yo creo que ningún ser humano puede levantar su voz y decir esa blasfemia, que nació sin pecado. Todos recibimos la herencia del pecado. Y así comienza esta historia de la humanidad. Quería mostrar de una forma sencilla,
Porque perdón, para hablar de salvación o rescate, se debe conocer bien qué fue lo que llevó al hombre a la situación actual. Si usted que escucha no sabe bien por qué le han dicho que tiene que buscar a Dios, que usted es pecador, la historia del Edén le muestra que todos somos pecadores, que todos hemos recibido esa herencia del pecado. Romanos 3:23 nos dice, ¿alguien lo puede decir? Por cuanto todos pecaron, todos, ¿cierto? Y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12, perdón. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que nadie puede decir, yo no estuve en ese tiempo, a mí que me esculquen. Yo no tuve nada que ver en ese encuentro de Eva con la serpiente, ni mucho menos lo que Adán hizo. Pero la Biblia nos dice otra cosa, que el pecado entró por un hombre y ese fue transmitido a toda la humanidad. Ahora, ¿cuál es la solución para el ser humano? Y aquí para los que no le han entregado su vida al Señor, puedan entender que Dios tiene la solución para el hombre. Y muchos nos hemos acogido a esa solución. Y es hora de que aquellos que no han hecho o no han dado ese paso, lo hagan. El plan de Dios que ha establecido que es por medio de Jesucristo. Vamos a Romanos 5. 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:9. Vamos. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y Juan 3:16, un texto que todos conocemos y que pues no podemos dejar pasar desapercibido. Y es que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, un amor incalculable, un amor que no se puede medir, un amor en el cual no se puede profundizar, solamente vivirlo. ¿Y cómo se vive? Aceptándolo. Por medio de recibir a Jesús como el único, suficiente Señor y Salvador. Reconocer que es pecador y que necesita acogerse al plan de salvación, aceptando que es por medio de Jesucristo. O sea, ¿cuál es la solución para el ser humano? Que el ser humano reconozca que es pecador. Ahora, para reconocer tenemos que saber qué hemos recibido. Claro que es que el hombre se ha vuelto tan mentiroso. Uno lo ve en el colegio. Uno ve a un muchacho coger un lapicero y esconderlo
y uno le dice, yo no lo cogí, es que yo te vi, yo no lo cogí. El hombre para aceptar las cosas es como duro muchas veces. Y reconocer que ha hecho algo malo, a veces nos cuesta. A veces nos cuesta reconocer que hemos hecho algo malo. Pero el ser humano tiene que reconocer que es pecador y que necesita acogerse al plan de salvación, aceptando que es por medio de Jesucristo. Juan 1:12 nos dice que más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Timoteo 5 nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo, hombre. O sea que tiene que reconocer que es pecador y que necesita acogerse a ese plan, aceptando que el único medio es Jesucristo. No hay otro camino. Pero cuando el ser humano escucha cantidad de fábulas, pues puede irse por el camino equivocado. Por eso, si usted no ha conocido al Señor, hoy es el día que usted pueda reconocerlo, reconociendo su pecado y la necesidad que necesita de ser salvo, pero por el único medio que se llama Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, la historia humana de la humanidad, no es redundancia. Digo, la historia humana es la historia que el hombre ha sacado. La historia que el hombre ha hecho, que ha escrito desde la aparición de la escritura, que empezó a escribir, que empezó a anotar, y hoy tenemos cantidad de libros de historia y cantidad de medios para esa historia, nos va a ayudar a tener conocimiento y entender un poco lo que ha pasado con la sociedad. O sea, la historia humana nos ayuda a entender lo que ha pasado y lo que ha sucedido con la sociedad en determinados momentos. Revoluciones que han cambiado sociedades, guerras que han cambiado la geopolítica, porque los mapas que tenemos hoy no eran los de años anteriores. Por ejemplo, en Asia era una unión de repúblicas socialistas soviéticas, hoy ya son independientes. Esa historia nos ayuda a comprender un poco las guerras y todo eso. Pero la historia divina sobre el hombre nos va a ayudar a entender el estado actual en que está y cómo será la eternidad si no acepta el plan trazado por Dios. Y la historia divina del hombre, ¿dónde se encuentra? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la historia del estado del hombre. ¿Cómo entró el pecado? ¿Cuál es la solución? ¿Y cómo se puede hacer para alcanzar la salvación por medio del plan que Dios trazó para el ser humano? Por eso la invitación nuevamente es que usted mire la historia divina, lo que habla Dios, lo que dice Dios, de cómo entró el pecado al mundo. No entró por un animal, no entró como un meteorito, entró por medio del ser humano, por medio del hombre, pero por medio de él que se hizo hombre y vino a morir en la cruz para arreglar toda esa situación.
para cambiar la eternidad del ser humano, no por arte de magia, sino por una muerte cruenta. Pero la gente no se va a salvar porque ve la película, porque se da cuenta que Él murió, sino porque debe de tomar la decisión de aceptar todo lo que la palabra de Dios nos dice. Y el único medio es Jesús, aceptándolo a Él, reconociendo para que cambie esa vieja naturaleza y nos haga un nuevo hombre que camine conforme a la voluntad de Él. Entonces esa es la invitación para todos aquellos que aún no le conocen a Dios. Y si alguno no está seguro, porque puede suceder, ¿no? No está seguro de su salvación, reconozca que necesita estar seguro, porque Cristo murió una sola vez por los pecados de la humanidad. No hay más sacrificios, solamente uno. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, bendecimos tu nombre, oh Dios, y nos rendimos delante de ti, porque a pesar de la desobediencia de nosotros, del ser humano, tu amor ha permanecido y no ha cambiado, Señor. Y no cambiará. Tú sigues esperando que el hombre que no ha reconocido ese plan tuyo por medio de Jesucristo lo haga. Porque tú no quieres que nadie se pierda. Porque de tal manera has amado al mundo, no a unos cuantos, sino al mundo, que diste a tu Hijo unigénito para que muriera en una cruz, resucitara, y todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ayuda, Señor, a aquellos que no te conocen, muéstrales. Que el Espíritu Santo redarguya de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan entender que su destino está marcado por lo trágico, pero aquel que se acoge a Jesús, su destino está trazado para una eternidad de gloria, una eternidad de salvación, una eternidad juntamente contigo, para tu gloria y tu honra, Señor. A ti te damos gracias y te hemos orado en el maravilloso nombre de Jesús. Amén.